Vamos a hablar de la Casa Ríos Mercado. Ya hablamos la sesión pasada de varios inmuebles de fruto del romanticismo. Platicamos de sus características, del cambio de paradigmas que implicó salir de una filosofía racionalista, cambiar a una filosofía en la que también importaba lo subjetivo, que era algo más que el raciocinio de las emociones. Y esto iba a repercutir de una manera enorme en la arquitectura, que finalmente iba a regresar a ser más intuitiva, más espontánea, más humana, más personal. Se iba a deshacer de la vestimenta clásica que tenía, neoclásica, que era finalmente muy sobria, muy solemne, pero muy rígida, pero muy fría. Y seguramente no iba muy bien con el temperamento del mexicano. Vamos a ver cómo es esta obra de Rías Mercado, de Antonio Rías Mercado, es su obra quizás más depurada. Claro, la que hace para construir, la que construye para habitarla con su familia, normalmente la que un arquitecto construye para sí mismo, es una obra especial que tiene mucha experimentación, mucha libertad propia de hacer lo que nadie se lo va a criticar porque va a hacer para sí mismo y para su familia. Y eso se ve en esta casa en la calle de Héroes 45, la colonia Guerrero. Vamos a ver algunas imágenes. Antonio Rías Mercado era uno de los 1000 arquitectos que había, innumerables arquitectos numerosos, que había en el porfirismo, que habitaron el siglo XIX, entre el siglo XIX y el siglo XX, de esta parteaguas que es tan importante en las artes. Y una de los personajes de la cultura ocultos por la posrevolución, que tiró una cortina de humo en muchos de los aspectos del porfirismo, que no les eran gratos a los nuevos enfoques políticos. Y Rías Mercado fue una de estas figuras que pasó un poco en el anonimato, poco se conocía su obra y poco a poco se han ido destapando muchos aspectos de los ocultos del porfirismo y se van conociendo muchos personajes que hicieron cosas extraordinarias, particularmente aquí, Antonio Rías Mercado, que nació en 53, pero que llegó a vivir parte en el siglo XX, nació en Tepic, Nayarit, una persona de una familia muy cosmopolita, de recursos, por eso estudió en Europa, estudió en Inglaterra, estudió en Francia, y luego regresó a México a revalidar su título aquí. Aquí estuvo en la Escuela Nacional de Bellas Artes. Fue director de San Carlos durante 9 años, en la Escuela de Bellas Artes, y como director hizo muchas cosas interesantes, entre ellas becar alumnos, entre los que becó a Diego Rivera a su viaje a París. Pero fue muy importante porque tocó la transición de los planes de estudio clásicos renacentistas, que eran los característicos de la academia, y empezaron las clases de historia, de otro tipo de historias, y empezó a cultivarse el historicismo, que viene siendo la madre del eclecticismo en cuestión de la arquitectura mexicana. De las pocas obras que realmente conocemos que son importantes, que son accesibles, son, por ejemplo, el museo, ya lo vimos el otro día, el Museo de Cera, en la calle de Londres, que tiene una expresión muy sobredecorada, muy contraria al neoclasicismo, muy retadora de la sobriedad del neoclasicismo, y empieza uno a ver una serie de detalles cosmopolitas, de detalles exóticos y extraños para la gente. Luego también, como vimos la vez pasada, colaboró en el proyecto del Teatro Juárez, en Guanajuato. Es otra de sus obras más conocidas. Y muchas de las que no se conocen, que son las que hizo en las haciendas de
del Estado de México y de Hidalgo, básicamente, para la familia de Ignacio Torres Adalid, que les comentaba la vez pasada que era el rey del pulque, una persona que tenía muchos recursos y por lo tanto tenía muchas construcciones en las que contrataba a Rivas Mercado por varias razones. Una de ellas porque era su cuñado. Yo creo que también tiene algo que ver. Se casó con Carmen Rivas Mercado y tenía una gran cantidad de haciendas pulqueras. Muchas participó él en construirlas, otras en remodelarlas nada más, pero sus remodelaciones eran muy integrales. Hacía grandes cambios y las decoraba y les aplicaba muchas de las libertades que le permitía el nuevo modo de hacer arquitectura, que finalmente ya estaba él convencido de que se podía hacer arquitectura bella, arquitectura interesante sin necesidad de seguir las reglas tan estrictas del racionalismo. Aquí vemos una de las más bonitas haciendas, la de San Antonio Metusco en el Estado de México. Vimos algunas imágenes la vez pasada y comentábamos que también tiene una expresión muy clara de qué es lo que quiere en cada uno de los espacios, le da una modalidad distinta, no se tiene que ceñir en las reglas fijas. Aquí vemos una parte del acceso junto a la tienda de raya que él hacía con sus propias características para que se entendiera que era otro elemento del programa arquitectónico y no un elemento que se mimetizara con el resto de la construcción. Con su relación que tuvo en Europa por haber estudiado allá, tenía muchos contactos y traía todo de Europa, todos los acabados. Seguía haciendo elementos neoclásicos, pero también incluía otros elementos que ya no correspondían con el neoclásico, que eran fruto de su libertad nueva que ahora tenía para poder expresar lo que sentía. Y aparecen elementos reinterpretados por la mano ahora libre de Rivas Mercado, igual que en la casa que vamos a ver, forrando todo de azulejo para darle un propio carácter distinto y poder hacer una diferenciación entre el carácter de un espacio y de otro, no solo de un edificio y otro, sino de un espacio arquitectónico y otro. Con la libertad de ponerlo además como quisiera, en bandas horizontales, como elementos de zoclo, como remate en lambrines, y con elementos arquitectónicos muy distintos a los que se usaban en la academia, en esas láminas que les tenían que hacer. Los podían hacer sus grandes dibujos de puros detalles clásicos, romanos o griegos, que era lo que tenían que hacer y repetir. Y la comisión más conocida que tuvo fue la comisión que le dieron para el diseño del Ángel de la Independencia, de la columna de la Independencia. No fue porque fuera muy cercano a Porfirio Díaz, porque realmente no era tan cercano. Porque luego dicen que Rivas Mercado, despectivamente dicen es que era porfirista, era como si fuera un insulto. Ni era porfirista, ni creo que era un insulto, era una condición. Él estaba más bien cerca de Manuel González, el que fue presidente entre periodos de Porfirio Díaz. Tiene una relación cercana con él y por eso es que le hace la hacienda de Chapingo, que era la hacienda de Manuel González, que ahora es la Escuela de Agricultura de Chapingo, que también vale la pena visitar. Y el ángel finalmente es una concesión que le da Porfirio Díaz porque Rivas Mercado se molesta mucho por el concurso que se llevó a cabo para la construcción del Palacio Legislativo. Fue una precursora de la corrupción en concursos, que es tan común hoy en día. A él no le hizo mucha gracia y le empezó a golpear con la prensa. Y fue muy obvio todo. Hay que leer un poco la historia de ese concurso porque es la historia de lo que luego fueron los concursos, de lo que ahora son.
pero son las raíces de cómo se fueron instrumentando. Total, acaba siendo el proyecto legislativo alguien que formaba parte del jurado. Cosas muy extrañas que fueron sucediendo. Hay que leer la historia de ese concurso, pero a él le molesta mucho y entonces le dan el Ángel de la Independencia como un premio. Rivas Mercado, como ya decía, como otros arquitectos del porfirismo, cuestionaba el racionalismo de la propuesta neoclásica y estaba influenciado por el romanticismo de los europeos, particularmente de los franceses. Y entonces sí, hace suyas las ideas del eclecticismo, que es el que aplica en sus obras el historicismo. Como decía Peter Collins, no hay arquitectura sin teoría, sin crítica ni sin ideología de esta misma arquitectura. Entonces Rivas Mercado, como otros arquitectos, cuestionaba francamente el racionalismo y con esa influencia que tuvo fue que se inclinó por el eclecticismo, que fue lo que fue realizando el resto de sus días. Recordando lo que decíamos la vez pasada, que lo que definía básicamente a la arquitectura ecléctica, que era el lenguaje del romanticismo, es que era el uso selectivo combinado de códigos estéticos históricos, que de estilos, por no decir estilos, códigos estéticos, que seleccionaba de acuerdo a lo que quería lograr, a lo que quería expresar y a lo que quería distinguir. Y para eso determinaba el tipo de neogótico, neomozárabe, dependiendo del tipo de expresión que quería lograr en los distintos espacios. Seguía utilizando mucho el neoclásico, pero también lo combinaba con toda libertad. Es para fines del 19 que construye su más maduro eclecticismo en la casa que habita con su familia, que construye en 1898, que está con toda su familia. Está Antonieta, la célebre Antonieta, está su hija Amelia, la chiquita, su hija Alicia y su hijo Mario. Antonieta Alicia le decía la bonita, Antonieta no le decía nada. Entonces ella entendía. Por eso se desarrolló tanto en la cultura. Era muy cercana a su padre, que era un hombre muy culto. Se dedicó a explotar esa cultura y llegó a ser una mujer que hablaba varios idiomas, precursora de la Orquesta Nacional, del teatro, de mil cosas que a su edad muere muy joven. Sí, fue la promotora de todos estos, la mecenas de todos los personajes cultos de la cultura mexicana. Y luego más adelante fue muy cercana a José Vasconcelos, muy cercana, estrechamente. Pero era tan cercana a José Vasconcelos que lo apoyaba no solo financieramente, sino también le escribía discursos a Vasconcelos. Escribirle un discurso a Vasconcelos, sin haber cumplido 30 años, habla de una mente privilegiada, que muchas veces ya hasta nos hace que diga en la casa del arquitecto Rivas Mercado, más bien me dicen la casa de Antonieta, por lo que resaltó culturalmente en esa época. Alicia, por otro lado, la bonita, porque era blanca, y eso, como Antonieta era morenita, descalificaba para el término de bonita en aquella época, y para su madre, que era oaxaqueña, ¿sí? Pero también tenía una familia alemana. Entonces le importaba mucho pues cómo se veía, ¿no? El colorcito. Alicia es la que después el arquitecto Rivas Mercado la inmortaliza y su cara está en el Ángel de la Independencia. La cara que ves mucha gente dice que es Antonieta, pero no la hubiera puesto. Pone Alicia.
Luego la chiquita, que por ahí anda su nieta, y Mario, que era el junior. Esa es la Fundación Conmemoraciones, es la que me contactó para hacer el proceso de restauración. Estaban buscando un buen arquitecto y no encontraron. Entonces cayeron conmigo. Resulta que le iban a demoler la casa, estaban a punto de demolerla, porque querían hacer un condominio horizontal, interés medio. Y entonces tenían varios dictámenes comprados que decían que ya no tenía condiciones para seguir de pie y que había que demolerla, porque ya no reunía las condiciones de estabilidad. Y había varios proyectos que me tocó ver en Bellas Artes solicitando la autorización de la demolición y presentando un proyecto muy mono de interés medio, ya se imaginarán. Afortunadamente los vecinos, que es gente muy culta de la colonia Guerrero, gente muy luchadora, fueron a la delegación y fueron con el jefe de gobierno, que era Alejandro Encinas, cuate muy culto también. Y se logró que la delegación comprara el monumento, la casa, y luego se lo asignara en PATR, que es una especie de comodato, a la Fundación Conmemoraciones, a cargo de la licenciada Ana Lilia Cepeda, que en aquel momento había sido la directora del fideicomiso del centro histórico y por eso tenía conocimiento de estas situaciones. Es la ubicación. Está cerca del Paseo de la Reforma, donde está la iglesia de San Hipólito, en la misma calle donde está San Fernando, donde está enterrado Benito Juárez, a una cuadra de ahí, cerca del Panteón de San Fernando. Ahí compró su terreno, porque los vendían a 10 y 15 pesos, la vara cuadrada en aquel momento. Después de la desamortización de los bienes eclesiásticos se subdividió el terreno y lo fraccionaron de manera tal que compraron básicamente personajes que trabajaran en ferrocarriles de Buenavista, que está ahí cerca. Entonces era una carrera, una colonia de mucha gente del ferrocarril. No era tan elegante como las otras colonias de Santa María la Ribera y las de los lados, que eran mucho más elegantes. Esta no tenía grandes casas. Tenía esta y tenía la de Casasus, que era una casa extraordinaria, que esa sí se demolió. La demolió en el 85 con el temblor. Dice que se estaba cayendo, yo creo que también la tiraron. Una casa que si la ven en internet, si le ponen ahí Agustín Casasus, van a encontrarla, era verdaderamente lujosa. Y estaba la del arquitecto Rías Mercado, que no era tan lujosa. Y había otros edificios de habitación, pero básicamente no tenía la riqueza de las de Santa María, que era mucho más alto el nivel socioeconómico. Y construyen su casa con toda la libertad del mundo. Es una casa de 3 niveles, con techos inclinados, con un eje central muy importante, pero no es simétrica. Ya no quería hacer cosas simétricas, ya había hecho todo lo simétrico que podía hacer. Y acuérdense que aquí era un reto. Y la desfasa de su alineamiento y la pone a 45 grados, en contra de todos los lotes que están ortogonales. Él dice, a mí me late que esto se ve mejor, a 45 grados. Y sí, abre un espacio, una plaza de acceso extraordinaria. Cambia todas las condiciones de origen y además aporta una vista a la calle mucho más interesante y deja de hacer las cosas tan rígidas como ya no quería hacerlas. Tiene 2 escaleras en un eje central de acceso. Pueden ver los elementos neoclásicos que todavía maneja. Tiene un pórtico con sus columnas, pero tiene muchos elementos Art Nouveau, tiene elementos ingleses, victorianos, porque él había estudiado en Inglaterra. Las macetas estas redondas
eran de porcelana. Tenían una cacería del zorro, era la imagen que tenían, el dibujo que tenían. Y ese espacio abierto, el pórtico, era un espacio para el verano y para el invierno. En el invierno lo cerraban con unas cortinas que se ven ahí y lo utilizaban para comer y todo, pero cerrado. Y en el verano era abierto, era muy fresco. Ahí vivía con su familia, con sus 3 hijos. Vivía un hermano que tenía alguna enfermedad, nunca supe cuál, pero ahí tenían su departamentito. Era parte del programa arquitectónico. Esta casa la hizo en 2 o 3 etapas, no sabemos, pero como les decía, cuando la casa es del arquitecto para sí mismo, pues empieza con la comenzón y le cambia y le añade cosas. Nos dimos que encontramos ventanas tapiadas y cosas que no eran de la primera etapa de un jalón, sino fue cambiando. Al principio las hijas estaban en las recámaras de la planta baja y ya de grandes se pasaban a la planta alta. Y como buen arquitecto romántico, el jardín era lo que quisiera hacer el jardín. No lo arreglaba, sino la naturaleza tenía la batuta, mandaba sobre él, crecía como quisiera crecer, y así lo dejaba el arquitecto. Por eso ahora que me están diciendo mis clientes que quieren arreglar el jardín muy bonito, les digo perdón, pero lo vamos a dejar lo más agreste que se pueda, porque así era. Es muy importante que se quede agreste, porque era justamente un punto muy característico del romántico que abogara por la libertad de la naturaleza. El piso era tierra pisonada y se ve muy más grande aquí de lo que realmente es. Si se fijan atrás, ¿tienen buena vista? Tienen buena vista, van a ver que aquí hay un cocodrilo. ¿No se alcanza a ver? Una fuente extraordinaria con un cocodrilo que está brincando con las fauces abiertas, tratándose de comer un pez que brincó antes. ¿Qué tema más romántico que ese? Digo, en el sentido de la naturaleza. Ya le tenemos la pista donde anda. Queremos que anda en Cuernavaca. Queremos que nos la preste, aunque sea para hacer un molde y poderla reproducir y tenerla en el jardín, porque es sustancial tenerla. Este es un antecedente de la visita que vamos a hacer el próximo sábado, los que estén inscritos. Es un pequeño antecedente, un videito que nos da una idea general de la casa. Hace exactamente 10 años estuve en esta casa. Era una ruina magnífica, intrincada, casi mágica. Hoy vuelvo a la casa y la encuentro remozada, bellísima. Cada detalle corresponde a una joya. ¿A quién debemos este trabajo de rescate? Pues a quien es nuestro invitado esta mañana. Arquitecto Mérigo, encantada. Tengo entendido que la casa fue construida por el arquitecto Rivas Mercado en 4 años. ¿Cuántos años le tomó a usted remodelar? Pues nosotros restauramos la casa en aproximadamente 10 años. Claro, no todos los años dedicados exclusivamente al trabajo de restauración, sino porque se iba deteniendo en función de los recursos que iban llegando, pues no lo rápido que uno hubiera querido. ¿Cuántas personas trabajaron con usted? Pues son equipos de 60 personas, 50, van variando de acuerdo a los recursos. Me imagino que eran especialistas. Sí, todos son personajes. ¿Quiénes son? Vidrieros, carpinteros. Canteros, herreros especializados en forja, colocadores especializados de plafones, de pisos, todos con una trayectoria en ese sentido bastante amplia, ¿no? Arquitecto, ¿cuánto medirá el terreno? El terreno es aproximadamente 2.200 metros cuadrados y la casa 1.550, más o menos. ¿Cuántos materiales hay en esta casa? Bueno, pues lo más importante son los acabados, porque son muy finos, son acabados que en Inglaterra y los pudimos a comprar nosotros en el mismo lugar donde los adquirió, y que verán es lo más interesante
de la decoración. Pero también tiene la cantera, tiene 8 tipos distintos de canteras de distintos colores. Verde, ya la vi en la cantera verde. Ajá. Y esto pues le da también unas características muy peculiares a la casa. Las maderas. Las maderas son básicamente encino y fundamentalmente son pisos de encino y las escaleras del mismo material. ¿Sí? Los vidrios. Los cristales son una reproducción de los originales que tenía. Y ¿Dónde se hizo esa reproducción? Eso ya es muy fácil todavía se sigue fabricando. Realmente no es tan antigua la casa, finalmente es del 19, ¿no? Entonces hay muchas cosas que todavía se consiguen. ¿Cuál fue el material más difícil de conseguir? Pues yo creo que los pisos, que es lo más destacado de la casa, porque pues tuvimos que ubicar dónde se compraron, de qué tipo eran. ¿Dónde se compraron? Se compraron en el norte de Inglaterra, cerca de una ciudad que se llama Telford, que tiene una de las pocas compañías que quedan haciendo este tipo de cerámica. ¿De qué año se ve esa casa? Del 19. ¿Cuántos tipos de mosaico hay? Aproximadamente 80 modelos distintos. 80 modelos distintos. De forma, tamaño, dimensiones y tipo. ¿Pudo recuperarlos todos? Bueno, cuando llegamos faltaban muchas piezas, pero afortunadamente como son de carácter repetitivo pudimos llenar esas lagunas y tenemos los diseños exactamente como eran de origen. Regresando a los vidrios, creo haber oído que en los vidrios estaba la cara de Antonieta Rivas Mercado. Bueno, a nosotros ya nos tocó... ¿No les tocó ver eso? No, mucho de lo que tenía se perdió. Se regalaba o se vendía y se los llevaron los dueños anteriores. Y entonces lo que tenemos en la restauración son lo que hemos obtenido de la lectura de la propia casa, con los distintos elementos testimoniales que nos encontramos, que nos han permitido saber cómo eran los diseños originales para reproducirlos. ¿Tenía cochera, caballeriza, sótano? Sí, la parte de acá, que ahora es la escuela, el Instituto Washington, desde luego ya abandonada, era donde estaban las zonas de servicios, donde guardaban primero las caballerizas y luego fueron las cocheras y una zona de almacenes. ¿Qué altura tienen los techos, arquitecto? Pues sí, son como de 4,5 o 5 metros cada uno de los espacios y tienen dobles alturas en el espacio central. Bueno, aquí hay algo maravilloso que es la escalera. ¿Podemos entrar a Desde verla? luego, sí vale la pena. ¿De qué madera serán el barandal y la escalera? Pues todo el conjunto de la escalera es encino, una preciosa que, como puede ver, es una de las partes más interesantes de la casa, el vestíbulo principal. Pues hay algo muy interesante. Yo nunca había visto plafones de madera. Sí, es poco común y sobre todo el diseño de estas tiritas, de estas duelitas de distintos tamaños que le dan una textura y una fisonomía muy interesante y muy distinta, ¿no? Muy original. Pues es una casa original, fascinante, uno puede soñar muchas cosas, uno puede vivir muchas cosas. Y yo quiero saber cómo lograron rescatar este prodigio. Ana Lilia, ¿nos acompañas? Tengo entendido que ha sido obra de los vecinos. Sí, mira, la casa se salvó gracias a los vecinos porque nos buscaron para decirnos que estaba en riesgo de demolición. En esta casa ya había sobre este terreno un proyecto de construcción de vivienda media. Estuvo Antes no iba a ser centro comercial. Bueno, se salvó, pero sí, tenía ese riesgo, no se iba a demoler. Y bueno, a través de una fundación que nos reunimos un grupo. ¿Cuál es la fundación? Se llama Fundación Conmemoraciones 2010. ¿Quién la sostiene? Somos un grupo de particulares que a raíz del centenario de la Revolución y del bicentenario de la Independencia nos reunimos y nuestro objetivo principal es recuperar bienes inmuebles como esta casa que tengan carácter de valor arquitectónico o histórico. Pero esas casas tienen dueño. Sí, en este caso, esta casa era del gobierno de la ciudad y solicitamos la casa a través de un permiso administrativo, nos la dieron en comodato y a lo largo de 10 años, pues con voluntad, tenacidad y pues con recursos de varias partes, buscamos recursos públicos y privados. Tiene ambas inversiones y pues nos llevó 10 años llevar La institución, ¿cómo busca, por ejemplo, a las personas que van a trabajar? En este caso, el arquitecto. Bueno, sabemos que el arquitecto tiene un extraordinario currículum que había hecho en La Esmeralda, el edificio de La Esmeralda, que estuvo también en el Palacio Nacional y en el Alcázar en Chapultepec. Y bueno, pues con él hicimos el primer proyecto arquitectónico y con ese proyecto fuimos buscando recursos. Concursamos en la Cámara de Diputados hace 10 años, nos ganamos el primer lugar.
Y con ese dinero semilla empezamos a generar más recursos y bueno, hemos hecho publicaciones, exposiciones temporales en algunos otros recintos y con eso vamos juntando recursos. Yo creo que todo el mundo tiene derecho a tener un contacto con la belleza, como con esta casa. ¿Va a poder entrar el público? Por supuesto, es una casa abierta, la idea es que sea un centro cultural abierto. Bueno, de hecho hemos ido haciendo cine civita aquí en el jardín, en el patio con los vecinos. Hicimos un pequeño periódico también para que se enteraran que se estaba haciendo la restauración. ¿Era jardín o era nada más pasto? No, era jardín, pero a la inglesa. O sea, dejaba que la naturaleza hiciera su trabajo. O sea, no era regla. Era agreste, era precioso. Había un árbol. Había varios árboles. ¿Qué tipo de árbol? El que está ahorita es el mismo que es un inglés. Y era muy importante porque estaba en el centro de una glorietita donde llegaban los automóviles. Sería maravilloso volver a ver ese espacio lleno de frescos y estos pasillos llenos de voces. Aparte de su valor arquitectónico, tiene uno muy importante para nosotros. Vamos al estudio donde se diseñó la columna de la Independencia. ¿Se imaginan? ¡Qué emoción! Aquí estaba el despacho del arquitecto. El despacho donde se diseñó la columna de la Independencia. Es lo que decíamos hace un momentito. La casa pasó por otros dueños. Estuvo habitada 60 años por otra familia. Además hay que recordar que Antonieta, cuando muere su padre, ella se lleva todas las cosas, todo el homenaje de la casa, donde ahora es el claustro de Sor Juana, y le roban todo lo que había dentro, le saquean las bodegas y se pierde todo el mobiliario, todo el registro de la casa. Ahora vamos a ver, arquitecto, ¿cuál sería la distribución de estos cuartos? Vamos a ver. Sí, desde luego era un taller clásico de arquitectura. ¿Cuál? ¿Este o aquel? Los dos. Principalmente esta parte del taller, y probablemente tenía otros refrigeradores en esta zona y su propio refrigerador, quizás con mayor jerarquía, donde él daba las instrucciones para los dibujantes. Y tenía una zona como de esparcimiento, que es la terraza, que es muy interesante conocerla. Y finalmente en este espacio pues se trabajaban todos los proyectos arquitectónicos, que eran muchos los que tenía el arquitecto. Las ventanas son preciosas. ¿Los vidrios pertenecen a una época? Sí, es un vidrio que se hizo, sobre todo en el siglo XIX, se utilizaba mucho. Todavía se usó a principios de los 20 mucho, y da una apariencia translúcida y una calidad de luz muy interesante. ¿Podemos salir a la terraza? Sí, desde luego. ¿Cuánto mide, arquitecto? Pues es una terraza muy grande. Imagínense que desde aquí se ve el monumento a la Revolución. Es emocionante, ¿no? La cúpula, por lo menos. Mira qué preciosa puerta. Estos detalles son exquisitos. ¿También pertenecen a una época? Sí, como todo el lenguaje que utilizó el arquitecto, esto pertenece a la arquitectura victoriana, a la arquitectura inglesa victoriana. Y si puede ver en la parte de afuera de la terraza, hay una recreación de la arquitectura mesoamericana. Arquitecto, ¿esos mosaicos de dónde vienen? Pues estos particularmente son franceses, aunque la mayoría son de Inglaterra. Aquel adorno, yo le llamo rosetón, usted me decía que es un plato. Es un plato cerámico con un rosetón, efectivamente, y es un remate que utilizan para la pilastra y para el inicio del friso. Tengo una curiosidad. Vamos a suponer que se rompiera uno de esos mosaicos o un vidrio. ¿Habría manera de reponerlos? Sí, desde luego, en primer lugar se compró en exceso. Se compró un margen, un porcentaje de cerámica para estos casos, y si no fuera la situación, pues se pueden adquirir todavía en las tiendas donde se compraron en Inglaterra. En esta terraza, ¿qué había? Este era un lugar como de esparcimiento para el equipo de trabajo que tenía el arquitecto en el taller. Pero imagínese la vista que tendría en aquel tiempo. Por lo pronto no veía las espaldas de los edificios. No, la vista debe haber sido sensacional porque no estaba nada construido, entonces seguramente pues era pura vegetación. Durante todo el tiempo que estuvieron trabajando, ¿encontraron algún elemento personal, un vestigio de vida cotidiana, algo? Bueno, parece que se encontró la Lilia. Encontramos un juguete, encontramos que estaba raro, porque estaba como enterrado.
en medio de una pared, ¿no? Estaba un barquito y un zapato como de baile. ¿Estaba emparedado? Bueno, sí, estaba en un muro que estaba reforzado y había quedado en medio. Entonces lo registramos y se guardó, pero como bien dice el arquitecto, después esta casa vivió otra familia, fue escuela, estuvo también 20 años abandonada, pasó tantas historias a lo largo de los años esta casa. ¿Podríamos ver el sótano? Sí, desde luego. Sí, por favor. Es muy interesante ver cómo en los muros se mezclan los diferentes tipos de cantera y además recinto. Sí, lo recinto está en la parte del soclo y se alterna con los distintos colores de las canteras que son parte de la paleta de diseño del arquitecto, de tener todo tipo de canteras. ¿Le pondrán ustedes iluminación al exterior? Sí, desde luego. Pretende darle una iluminación que resalte a la casa, ¿no? Y sí, es exterior para no invadir la casa con cables, ¿no? ¿Dónde está el sótano? ¿No pensaron que le van a dar al sótano? Bueno, se habilitó para que se pueda utilizar, porque tiene los 1500 metros también aquí abajo, y tiene todas las instalaciones para poder hacer talleres. Estamos pensando en talleres para niños, aquí se puede hacer en todo el uso, y una librería también, talleres. Es muy amplio, no todo es utilizable. ¿Esto a dónde conduce, arquitecto, esta puerta? Es la parte del subsuelo, que tenemos problemas un poco de humedad en la parte que está más baja del edificio. Aquí arriba está la recámara del arquitecto. Exacto, y aquí está, sería la capilla, y después nos pasamos a lo que era la recámara de la mamá, de doña Amelia. Aquí podemos pasar. ¿Podemos pasar? Yo te Claro, sigo. sí. Arquitecto. No, pero es Aquí que es está una... la base de lo que fue la capilla, y aquí está el oratorio, que sí tiene unos mosaicos originales que encontramos y están ahí se mantuvieron. ¿Y ahí qué Y había? esta sería la recámara de la señora, de la mamá. ¿Del oratorio que queda? Nada más el reclinatorio. ¿Podemos verlo? Sí, claro, que arriba. Es que esta casa es un laberinto. Además, ve, el grosor de las paredes de arquitecto es impresionante. ¿Cuánto mide? Pues sí, no, sobre 80 centímetros, las que son menores. Se acostumbraba a que tuvieran 81 centímetros, que es una vara castellana. Aquí seguramente eran las habitaciones de la servidumbre, porque tenían 17 personas que les ayudaban para la limpieza y que trabajaban directamente con la familia Rivas Mercado. Y tenían alguna zona también para guardar víveres, y tenían Una alacena. una alacena, exacto. Pero supongo que era también la zona de lavado, planchado y las habitaciones de la servidumbre. Es muy amplia. Podemos ver también dónde están ahorita los mosaicos que se restauraron. Nos vamos por aquí. ¿Las habitaciones de los niños estaban abajo? En la planta baja, cuando estaban chiquitos, que tenían como el cunero, y después los pasaban a la segundo piso. ¿Tenían salones de clase, arquitecto? Sí, tenían un salón que cuando venían los tutores a ver los niños, también era un salón tal vez los ponían con un cuidador y era el cuarto de ¿Viste qué idea de la vida familiar? ¿Te puede pasar por aquí? Pero aquí vemos lo grande que es todo el espacio. ¿Qué van a hacer con la humedad, arquitecto? Pues estamos pensando en unos tratamientos en la parte justamente del oriente de la casa, que de alguna manera disminuye la humedad y tratar de resolver el problema de las fugas, pero que son de los edificios colindantes. ¿Y han hablado con los vecinos? Sí, ya hemos hablado y de hecho en algún momento ya nos prepararon alguna fuga. Aquí cuenta que estaba una fuente, y hay que recordar que la familia Rivas Mercado se queda durante la Revolución, la vive aquí en esta casa. Y la casa de los Casasus, que está de enfrente, la ocupa el general Blanco, y le pide autorización al arquitecto para que su tropa aprenda a dar la vuelta marchando alrededor de la fuente. Entonces dicen, pues la anécdota es que las niñas Rivas Mercado, obviamente el arquitecto escondió a todas las mujeres en el sótano, y desde allí veían las botas de los revolucionarios dando la vuelta, que al arquitecto además le hizo gracia, porque primero se asustó cuando entraron, pidieron hablar con él, y luego le dio risa, le hizo gracia, que lo que querían era aprender a dar la vuelta alrededor. Además, cada lugar te cuenta una historia. Sí. Una historia de la familia y una historia del tiempo que le tocó vivir. Ahora, ¿hacia dónde nos estamos dirigiendo, arquitecto? Pues vamos a la parte De los pisos, ¿no? De cómo
que estaba originalmente, que se retiró. Y ya que menciona los pisos, arquitecto, me gustaría saber si los materiales originales que encontraron los conservan y los tienen clasificados. Sí, efectivamente, todo el material que se retiró porque estaba en mal estado o que ya se había desprendido lo tenemos aquí clasificado y guardado adecuadamente para que se conserve y para que se tenga el conocimiento de que corresponde a lo que estamos poniendo. No. Pues aquí el tiempo pasa muy rápido. Se encuentran el pasado y el presente y desde luego miramos hacia el futuro. ¿Cuánto mide? Pero te preguntan muchas cosas, te las contesta ella misma, no sé para qué las pregunta. Pero hace un buen paseíto por la casa y se ven los espacios que ahora van a ver en vivo el sábado. No. Espero que no. ¿Cuál de las dos? Intensa. Pues encontramos el estado que encontramos y vimos varias fotos que ya sacaron en el video. Está todo colapsado, todos los entrepisos colapsados. El techo que era originalmente de lámina galvanizada, como gran desarrollo para una casa habitación con techo de lámina galvanizada, también estaba caído. Tiene 3 tipos de entrepisos la casa, de origen. El entrepiso, el clásico de vigas de madera con terrado y duela. El piso de lámina de zinc, de lámina de bóveda escarzana, de lámina de zinc con viguetas de acero. Y tiene otro que es un entrepiso de bloc de cristal, de vitrobloc. Esos tres tenían razón de ser. El primero, el de las vigas de madera, era porque era donde iba a haber parquet arriba. El parquet no aguanta movimientos muy fuertes. Entonces, el parquet tenía, el piso cerámico requería que no se moviera. Entonces estaba directamente en su propio entrepiso. Cada quien tenía su entrepiso de acuerdo al material que iba a tener. O las vigas de madera con el parquet y el otro con las vigas de acero para que no se moviera gran cosa. El otro, el parquet es muy flexible, no tenía problema con las vigas de madera. Y luego tenía el entrepiso de bloc porque hizo un eje muy importante, que ahorita lo vamos a ver, que dividía la parte pública de la privada. Y ese eje tenía una haz de luz que entraba desde los domos de la parte de la azotea. Luego pasaba por el entrepiso de cristal y llegaba hasta abajo. Una casa que siempre estaba iluminada a cualquier hora del día, bien iluminada, y hacía una diferencia muy clara en el programa arquitectónico de lo que era visitable y de lo que no. Acuérdense que tenía hijas y tenía el despacho ahí. Entonces no le hacía mucha gracia que se combinaran la parte privada y la parte pública. Entonces tenía muy claramente definido cuál era cada una de las zonas donde podían penetrar. ¿Cuántos focos hay? Esta es la planta de conjunto para que vean el desarrollo a 45 grados, que sale totalmente de lo convencional. Y luego cuando se muere el arquitecto, la casa la hereda Alicia, la bonita, la grande. Y luego se la renta a un personaje que la habita durante 20 años. Ese personaje compra una casa que es neocolonial, se la compra a un señor Chang. Entonces el conjunto se conforma por la propia casa, la escuela que le construyó el que compró el terreno y el terreno adicional con la casa neocolonial que adquieren posteriormente. Pero el terreno original era el de la escuela con la casa arriba, no era muy grande. Esa casa que construyen, esa escuela que construyen, le causa muchos problemas a la casa porque se apoya en ella y le causa muchos de los hundimientos que ahorita tiene. Eso sumado a todas las filtraciones
locales que tenían los edificios en sus drenajes, que hasta la fecha los tienen. Entonces es muy difícil meterse debajo de un edificio colindante para buscar las fugas, cosa que no se puede hacer. Entonces lo que hicimos recientemente hasta eso, porque nosotros tardamos en encontrar las fugas, es buscar por dónde estaba entrando el agua de los distintos edificios y hacer unas pequeñas cisternitas para de ahí bombear el agua con cárcamos al drenaje general. Pero si no, tendría una humedad tremenda, porque la casa tiene 90 centímetros de hundimiento hacia la parte donde están las humedades. Como se puede ver, el cuerpo corto de la escuela Washington se apoyaba en la parte de la casa y ahorita vemos cómo se apoyaba. Esta es la casa neocolonial y la fachada de la escuela hacia la casa, hacia la calle Héroes. Esa escuela ya la demolimos porque pues, estaba abandonada y ya estaba muy deteriorada. La querían catalogar, afortunadamente no tiene grandes elementos y ya estaba en muy malas condiciones. La que sí no pudimos ni quisimos tirar fue la casa neocolonial, porque estaba catalogada por Bellas Artes, porque es siglo XX. Todos los elementos tenían algo de interés y algo que le daba su personalidad, su carácter al espacio. Aquí pueden ver en la parte del salón de eventos especiales, al fondo, que es con la bay window, totalmente victoriana, el pórtico neoclásico, los barandales Art Nouveau, el detalle de los frisos totalmente árabes y el estado deplorable del piso. Cuando llegamos no había ventanas ni puertas. Afortunadamente encontramos una pila de madera en una de las esquinas del terreno, porque el señor se dedicaba también a compraventa de casas y había acumulado ahí todo lo que había quitado de la casa. Como ya le iba a demoler, le retiró todas las puertas y las ventanas y las echó a un montón ahí de leña que tenía. Nos dimos a la tarea de, con el equipo solidario, revisar pieza por pieza hasta encontrar las que conformaban las ventanas y las que conformaban las puertas. Y así dimos con uno o dos diseños que son los que utilizamos para la reposición de las puertas y de las ventanas. O sea que tuvimos suerte de encontrar el diseño original entre esa pila de leña. Los remates de florones ya tampoco existen. Tenemos algunas fotos de que sabemos cómo eran y las vamos a reproducir. La balaustrada renacentista. Otra cosa que fue una sorpresa muy interesante para los que me estaban pagando, porque teníamos un presupuesto, que una restauración, siempre sabe uno cuánto es el presupuesto, pero no sabe uno cuánto va a costar la obra. Y más una restauración que una obra nueva. Y aquí resulta que todos los muros, absolutamente todos, estaban fracturados el tabique, porque estaban recubiertos de cantera, no se veía, o recubiertos de la parte interior de aplanados. Como les decía la reunión pasada, o la clase pasada, la opción del aplanado para que no se vieran las fracturas de los muros. Decía yo que como cuando vendes un coche y lo pintas de blanco, para que no se vean las hojalateas que lleva. Entonces, ¿qué pasó? Que tuvimos que retirar todos los aplanados de toda la casa y restaurar literalmente tabique por tabique. Quitar el tabique y cambiarlo por uno nuevo, con las mismas características de alta compresibilidad y de dimensiones, para que no alteraran el movimiento de la casa. Entonces eso fue una obra que estábamos empezando y ya se nos estaba acabando el dinero, todavía no pasábamos de la preliminar. Como pueden ver, la zona de la pérgola ya no existía.
Es el eje central que les decía, el eje principal de la casa, el que remata hasta el acceso. La lámina de zinc, alguna que quedaba, y otra que se puso para cubrirla más o menos. ¿Qué eran los espacios? Bueno, pues el salón principal que ya les enseñé con la bay window, era donde hacía sus tertulias a Antonieta con los intelectuales. A continuación el salón morisco, que era el salón favorito del arquitecto, como buen arquitecto ecléctico, como buen romántico. Ahí se la pasaba leyendo, lo que sea, con su fez, su sombrerito este que usan los turcos. Hasta se vestía de ecléctico. Y luego tenía su recámara, que estaba orientada al norte. Nadie le platicó que era un poquito frío el norte. Y tenía el vestidor, un walk-in closet, de los primeros que hubo, yo creo. Y la habitación de Matilde, se llama su esposa, de origen alemán. Ahí vivió un rato porque resulta que se llevaba muy bien con un primo. Y se enteró el arquitecto y la despidió. La puso a vivir en el hotel que es el Imperio, que está en Reforma. Fíjate, en lugar de correrla, le pagó el Hotel Imperio. Y ahí vivía Matilde. Y tenían un oratorio, una capilla que ya no existe. Del oratorio sí existe, que está en el triángulo. Aquí. Y un oratorio. Y la capilla, de la capilla no quedan ni las oraciones. Todas se la llevaron. Lo que hicimos fue buscar los cimientos para localizar cuál era la posición de la capilla. Y de los elementos que los quitaron, que demolieron, fue eso. Y un mirador, un observatorio que tenía una torre, que como el arquitecto era un arquitecto romántico, le gustaba subir ahí a ver las estrellas. Y un día, un 9 de febrero, sería 1910 y no me acuerdo qué año. ¿Cuándo fue la escena trágica? 17. 9 de febrero, pero ese día que oía los cañonazos a las niñas desde la casa, Antonieta subió al observatorio y hizo señas con una sábana blanca para que no tiraran más. La respuesta fue un cañonazo que les tiró al observatorio. Entonces ya no hay torre, luego la volvió a construir el arquitecto y ahora ya no está, quién sabe quién la tiró. Son de las cosas que mutilaron eso y la parte de las caballerizas, que es ahora donde está la escuela Washington, son de los faltantes del programa original. Y ven entonces la batería de escuela, digo, de cuartos de niños, cuando estaban chiquitos, y cuando pudieron poner un sanitario, la opción en esta esquina. Aquí vivía el hermano del arquitecto. Ese era el comedor de los niños, el antecomedor, comedor familiar, el comedor formal, el despacho donde veía sus cuestiones de facturas y cosas de despacho personal. El eje central que les decía yo que es muy importante, que se contrapone al otro eje que es el eje de la luz, el que hace la diferencia entre la parte pública y la privada. Y la cocina, en la zona de servicios. Eso es la planta baja. La planta alta tenía toda la parte del taller del arquitecto. Yo les digo a los alumnos que van a las visitas que aquí tenía los plotters del arquitecto. Y estos dos espacios los usaba. Y la terraza, como les digo, es parte del conjunto de trabajo del arquitecto. Y entraban por aquí, por este vestíbulo, que cancelaba la entrada a la zona privada, que era esta, y a la zona pública, que era esta. Entonces tenía hasta un vestíbulo que impedía que se fueran a ir a una zona no adecuada. Esos eran vitrales, o sea, no se podía ver hacia el otro lado. Y aquí es la que me preguntaron si tenían escuela o qué. Enfermería. Era la enfermería y la escuela y el salón de juegos. Cuando se enfermaba alguna de las niñas, aquí dormía y el otro cuarto dormía el que lo iba a cuidar. Y también llegaba el tutor a darles clases a todos ahí porque todos estudiaban en la casa.
Es una foto de los pasillos en su momento que llegamos. Básicamente los daños que encontramos, pues todos los que ustedes me digan. Los adendas, las adiciones ajenas, invasión de arquitectura de paisaje, microflora parásita, alteraciones del sistema constructivo original ya no correspondían. Las canteras estaban todas deterioradas, los acabados y todos los elementos de madera y arriba, todo estaba de la fregada. Y aquí es donde les enseñan yo cómo se posó el edificio de la escuela sobre la casa. Y aquí ya la recortó alguien. Si se fijan ahí parece que un corte. Ya en esta parte ya le quitaron un entreje porque se posaba sobre la casa. Y aquí va a estar todo el conjunto de interés medio. Aquí ven el hundimiento, se pueden dar el desplomo que tiene ella. Y el hundimiento de casi 90 centímetros en esta parte. Y todas las filtraciones de agua están en esta zona. Logramos entonces que nos autorizaran demoler el edificio y ahí lo tenemos. Lo tenemos demolido, dejamos el cascajo porque si quitamos el peso se puede abundar el terreno. Entonces mientras no se construya lo que vamos a hacer, ahí tiene que conservar el peso. Es cuando empezamos los trabajos. El microflora que hace un daño tremendo a la cantera porque se injerta en las juntas, él crece y las disloca, las desplaza, las dovelas en el caso de los arcos y los sillares en caso de los distintos elementos. Y como estábamos con pocos recursos para la obra, de repente se dejaba de trabajar 2-3 meses. Cuando llegamos ya estaba otra vez llena de plantas y hierbas. Esta es la parte del sótano, por donde se asomaban las niñas cuando las escondían que llegaban los revolucionarios. Y la parte de las láminas de las bóvedas escorzanas. Esta es una posterior, no es la original. Y tuvieron un añadido de concreto armado más tarde también, que obviamente lo quitamos porque trabajaba distinto. Entonces tuvimos que regresar a un sistema articulado con viguete de bovedilla para que trabajara igual que las vigas de madera. Nada más en las partes que se sustituyeron. Los deterioros eran cantera pulverulenta. ¿Para qué meterle 2 canteras y le puedo meter 7, 8? Obviamente toda la suciedad que estaba en las canteras, hubo que retirarlas y quitarle las pátinas móviles y la pátina dañina, la que corroe y la que desgasta. Obviamente una obra con este grado de detalle es muy costosa, o sea que no es tan grande la casa. Estamos hablando como de, pues si va gastado ahí con 70 millones de pesos, a preguntar los precios. Una foto que encontramos por ahí, todavía estaban los florones, los jarrones estaban de remate y las distintas partes, que ya no están. Es cuando la escuela más o menos. El estado del programa de la vida. Los guardias, los policías que cuidaban, vendían las piezas de azulejo. Tenían un negocio, entonces la gente les iba a comprar. Y estaba tan mal puesto, tan desprendido, que caminaba uno y se iban desprendiendo
Estados Unidos. Pero se logró el diseño original, de reproducirlo sin ningún invento. Muchos diseños de estos eran diseños de la Edad Media, que se reproducían estas fábricas de pisos de cerámica. Como decía yo en la otra plática, eran la alternativa a los mármoles y a los granitos. Para la época victoriana era la manera de recubrir superficies y poderlas limpiar en el mantenimiento, evitar las enfermedades. Pues hay todavía muchos hospitales del siglo XIX, en todas las estaciones del metro en Europa, muchos de estos tipos de materiales por la facilidad de mantenimiento, sin necesidad de usar mármoles, los más caros. Para eso tuvimos que averiguar dónde se habían comprado las baldosas de cerámica. Encontramos una que tenía el nombre de la fábrica. Era Campbell, como la sopa. Y nos metimos a los archivos y es una compañía que dejó de existir hace varios siglos. Pero le seguimos la pista y sus moldes y sus diseños los pasaron a otras compañías, de las cuales solo le quedaban dos. Una en Inglaterra, dos en Inglaterra, pero una de ellas realmente está en Estados Unidos. Y se dedican a restaurar. Por ejemplo, todos los pisos del Capitolio son de este material. En Estados Unidos, muchos siglos del siglo XIX tienen ese material. Entonces estas fábricas viven porque dan mantenimiento. Ya no se usa como material nuevo. Esta está ubicada en una zona de Inglaterra que toda es una cañada, donde está el primer puente de hierro que se hizo en la historia, donde se gestó la revolución industrial. Es una zona para promover la humanidad. Y esta fábrica es una de las fábricas que es patrimonio de la humanidad, que es museo al mismo tiempo que fábrica. Entonces, tuve que ir de modo. Jack Limited, garganta del puente de hierro, se llama la cañada Iron Bridge Forge. Todas están hechas a mano, estas piezas, porque no es una cerámica que puedan hacer en Puebla. Es una cerámica que tiene una técnica muy peculiar que le llaman encáustica. Entonces nos permitimos traducirla en cáustica. Pero el chiste de esta es que todos sus colores y todos sus diseños de la pieza están en el mismo paño. No están sobrepuestos como las normales, sino que se hace un bajo relieve, se rellena, el material puede entrar al horno a 2000 grados de temperatura, pero varias veces de acuerdo al número de colores que tenga. Es mucho más caro, pero dura mucho más y tiene un desgaste parejo, lo que hace que dure más tiempo. En lugar de que se les acabe el color de arriba y quede los de abajo. Entonces, muy cotizada, por lo mismo no hay tantas compañías que lo hacen. Y yo conocí personalmente a los que lo hacían ellos con sus manos, por eso es tan caro. Claro, para un arquitecto romántico, un eclecticista, el poder utilizar estos elementos y dar el diseño que quiera, pues le da una libertad adicional a la que por sí tenía, ¿no? Y lo que nos estuvo muy interesante es que conseguimos los moldes originales. Es la buena noticia. La mala es que no los pudimos usar. Es patrimonio de la humanidad. Están atrás de unas vitrinas de cristal. Y para que no se desgasten, no las utilizar. Puedes medir, no los ahorramos los moldes. Hay muchas iglesias que tienen este material. Ahí están donde están los moldes. Si muchos eran los que teníamos de diseño, que buscaron. Aquí se ve cómo hacen el bajo relieve en una de las muchas pasadas de color.
problema para comprarlo, importarlo, traerlo a México. Se imaginarán las facilidades que tienen. Sí, sí, muy lento. Obviamente, antes de conectar con la fábrica, sacamos los diseños, pues ya estaban borrando, los dibujamos cada uno con su pantone adecuado para poder tener los colores lo más cerca de la realidad. Veíamos si estaban quemados, buscamos los que estaban más quemados y sacamos los diseños como eran originalmente. Llevamos los diseños más las piezas para hacer un catálogo de todo lo que se requería. 35,000 piezas. Decía 80 diseños, decía el video, no son 90 diseños distintos. Yo creo que la casa de los azulejos ha de tener 6 diseños distintos, 190. Y los tapetes, le llamamos tapetes a los tapices de piso, a las formaciones que se hacían con la cerámica, porque se acostumbraba que el arquitecto hacía un diseño preliminar para cada espacio de lo que él quería. Lo mandaba a la compañía esta. Ahí tenía un equipo de arquitectos que hacía una contrapropuesta de acuerdo al material que tenía y lo que proponía. Se lo revisaba al arquitecto. Había tardado mucho porque Federal Express estaba en Cañares. Entonces, finalmente llegaban a un acuerdo el arquitecto y los arquitectos de la fábrica y sacaron los tapetes extraordinarios, diseñados para exactamente la medida. Lo que es curioso es que además entre un espacio y otro tenían un tercer diseño para la transición o para la transición de las puertas y ventanas. Ahí en ese espacio hacían un diseño que tenía algo en común con los diseños de los lados. El paso de la escalera. En la medida que eran zonas de servicio tenían diseños menos ricos, más sencillitos. Y bueno, cuando construyeron la escuela, tuvieron que modificar las dimensiones de la reja original, que obviamente tratamos tuvimos que recuperarla. Este diseño lo vamos a hacer, eso todavía no está, pero tenemos esta fotografía y vamos a recuperar la entrada. Y tenemos las rejas y aparecieron y las restauramos. Nos faltan las columnas, la banqueta, a ver si me dan chance. Y recuperar ese, aunque sea la entrada peatonal, hasta ahí, pero además ya es la casa del colombiano. Si se fijan, la casa, la escuela tiene la puerta peatonal en la opción de ahí. Pero todavía está más que tenemos que cambiar las dimensiones a las dimensiones originales. Ya no vimos esta central, ya no totalmente. Escala de encima, los paquetes de encima también. La escalera estaba totalmente zafada, ya no se podía subir por ella. Hubo que reestructurarla toda por dentro con acero y ocultar el acero en el pelante que tenían para ocultarlo. Para que teníamos el diseño, no usamos el material porque estaba totalmente deshecho, pero el diseño sí lo teníamos. O sea que recuperamos los diseños originales. Salón de los eventos especiales.
no tuvimos suerte. Bueno, se hizo todos los planos con las herrerías, con las medidas adecuadas. El trabajo de gabinete es muy importante, no solo el trabajo físicamente en la obra. La otra fachada que no hemos visto mucho, también con gran deterioro. Tiene algo interesante, tiene una puerta que restauramos, corrediza, dos horas corredizas. Era el salón morisco, diseño que era el del arquitecto. Dice la familia que era corrediza porque ahí recibía a sus albañiles los sábados para que no entraran, porque olían feo. Eso decía. Ustedes ya sudando y eran muy fifísimos. Y bueno, el proyecto que se hizo para la primera refuncionalización iba a ser una casa de cultura con una zona de exposiciones básicamente, con galerías para que la gente expusiera, con una cafetería y un pequeño auditorio. Y se iba a aprovechar la escuela dentro de Washington para complementar la casa de la cultura. Como ya se murió la escuela, ya no se va a hacer ese diseño. Pero es la adecuación del uso del edificio. Esa celosía aparece en varias partes. La ventilación de la cumbrera para que no se acomodara el calor. Tiene como remate también en la parte superior. Vamos a ver en otra foto. Frente al suelo que usaban para básicamente como almacén. Sótano que dice. Generalmente viene siendo parte de la cimentación. El tabique todo despedazado. Ya no tiene capacidad de carga. Esta es una ventana interior, que es un espacio que se va a suponer fue una ampliación de ese espacio. Le dejaron como celosía. Bueno, como el arquitecto le hacía, él también tenía su taller en el jardín, cuando hizo su casa. Hasta ahí sus detalles de canteras ahí. Se pueden tomar las medidas ahí mismo, hacer la suposición. Los rejunteos. Aunque rejunté todo porque ya se habían perdido. Todas las juntas se habían perdido con la intemperie y con la humedad. Con las flora parásita. Se pierden las juntas y se dislocan las partes. Tuve que hacer todo el rejunteo. Y se patinan para que tengan la misma tonalidad. Y hubo piezas como que cambiadas todas. Otras quedaron con resanes, otras con injertos. Otras fueron reposiciones totales. O parciales. Están reponiendo la piedra. Abajo las herrerías.
fue la parte de para volverse loco, ¿no? La armada de los juicios. Porque no es lo mismo armar un rompecabezas en su superficie original, que si yo no hago la superficie original, cambio las magnitudes, luego trato de poner las piezas. Ya no quedan. La casa con los hundimientos y con sus torsiones que ponió, ya no coincidían las piezas con las áreas. Entonces había que hacer las compensaciones sin que se notara. Todo el trabajo de armar todo el rompecabezas y luego presentarlo en las áreas donde se iba a colocar. Y luego buscar dónde se hacían las compensaciones que no se niegan. Un trabajo verdaderamente complicado, tardado. Entonces que están armados y guardados, los que no se pudieron guardar. O sea, las cajas donde guardamos el material. Pero básicamente quedó así la casa. Un remate de lámina troquelada, como hemos visto en varios muebles porfirianos, se usa mucho. Y nosotros enseñó porque es finalmente lo que tapa con los canones para que no se vean. Y tuvimos que hacer unas perforaciones que no se notaran laterales en los diamantes, para que si se acumula el granizo, tenga el agua por donde salir. Porque si hubo problemas. Sí quedó ahí en casa. Ahora vamos a construir un edificio en donde estaba la escuela. Estamos apenas en proyecto. Un alumno contemporáneo que nos trae el tema que vamos a tocar en la última reunión, que es lo que yo le llamo la relación arquitectura histórica con arquitectura contemporánea. ¿Cuáles son las reglas del juego? ¿Qué es lo que conviene contrastar? ¿Conviene camuflajearse? ¿Cuál es la postura? Es lo que vamos a discutir en la última reunión. No teníamos los diseños de las lámparas, se ponen unas que son muy poco protagonistas para que no causen ningún conflicto. Ahí está, si alcanzan a ver cómo hay un cambio de piso. El diseño ahí también se nota. Si fijan entre el espacio y el espacio como hay diferentes diseños. Influencia de la terraza. Hoy están teniendo los eventos, este mes hay una serie de eventos culturales dedicados a Antonieta, se están llevando a cabo. Por eso la visita que tenemos está en San Luis Media, porque todo el día hay eventos que tienen que ver con cuestiones de Antonieta. Hay desde eventos con marionetas para niños, pero con el tema de la familia. Mandamos a hacer las macetas, tenemos un diseño de las originales de porcelana blanca. Vamos a hacer las otras para cambiarlas por las originales. Es la reproducción de las piezas que vimos al principio. El plafón de madera, de tintes de madera, cuando fue el doctor Torres Teresa, que era el secretario de Cultura, nos dijo que no había plafones en esa época de esa manera. Pero enseñamos todos los que encontramos, no es que los llevamos. Todo el testimonio está muy claro. No quiere decir que eran poco comunes esas tiritas de madera. Los plafones eran pino. Ese es el pasillo.
pasillo nos decía que está en el piso de cristal de bloc, que permite que la luz pase por todo este eje, dando una muy interesante experiencia. Es como toda la casa. Estamos actuando, vamos a ver la propuesta preliminar de la Casa Cultura. Es una casa, una escuela de artes escénicas. Entonces lo que vamos a construir es una caja negra que llama plato para actividades escénicas. Que es una edición muy grande, con esa área muy generosa para hacer los movimientos de coreografías y de escenografías. El proyecto le cede más espacio a la casa, no toma más espacio de la casa y utiliza la casa neocolonial como parte del proyecto. Es la azotea que tiene un restaurante como está en la casa, y la zona verde es el espacio de la caja negra para las actividades teatrales, y que se puede utilizar desde el jardín, formar parte de las actividades. Este uso es un uso que va muy en relación con la labor de la familia, con la vocación cultural que tiene la familia. Es una apuesta al contraste. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, son varias dudas, seré muy conciso. ¿Existe algún edificio del arquitecto Vivas Mercado que sea completamente neoclásico, aparte del Teatro Juárez, donde también se permite ciertas licencias? ¿Se conserva algún, o se tiene registro en proyectos completamente neoclásicos? Los muros de la casa, todas las fracturas que tenían, ¿era por un problema de construcción, por los problemas de hundimientos, o por qué presentaban esas fracturas todos los muros? El problema de hundimiento por un lado y bueno, nos mostró una planta donde las habitaciones de sus hijos eran primero en planta baja y después fue en planta alta. ¿Qué destino tuvieron los espacios inferiores? Y la pregunta es si la segunda etapa coincide con una ampliación, digamos, del último nivel de la casa, y fue cuando, digamos, las alcobas se mudaron a la parte superior. No hemos identificado la temporalidad de las ampliaciones. Gracias. Sí, buenas noches, doctor. En base a su experiencia, a los estudios que ha realizado, ¿qué importante es esta casa como ejemplo a la restauración en México? No sé si como ejemplo a la restauración, como ejemplo a la arquitectura ecléctica doméstica, es un gran ejemplo, ¿no? La restauración, pues hemos tenido suerte y nos han dado una medalla de oro y una medalla de plata en bienales por el proceso de restauración. Quiere decir que ahora estamos haciendo bien en eso. Gracias. Si no hay más,